¿qué les parece si empezamos con la clase de hoy? Más que con la clase, empezamos con esto que ya tomó un ritmo lindo, que son las declaraciones. Estas declaraciones, mira, yo veo algunas mujeres, Samantha, porque acá hay mujeres bellas, que parece que a la mañana algunas hacen la planchita, algunas hacen los rulos. Yo veo algunas mujeres declarando estas cosas y leyéndolas en voz alta. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Entonces, a veces escuchamos a predicadores, pero a veces nos podemos ser nosotros mismos nuestro autopredicador, ¿sí? Dice que David se empoderaba a sí mismo. David decía, bendice alma mía Jehová, le daba orden a su alma. Y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y qué tal? Se me ocurrió ahora, Samantha, no sé, te veo ahí haciéndote un tostado, porque desayuna ricos tostados, Samantha, con pan casero, y declarando a la mañana alguna de estas frases que van a ver que declaramos acá, que después también publicamos en Facebook. Vamos a empezar con eso, porque van a afirmar lo que compartimos la clase pasada, ¿sí? No tomen estas frases como un resumen o una síntesis, aunque de alguna manera sintetizan, quizás no sean totalmente exhaustivas en un resumen, y no ese es el objetivo principal. El objetivo principal es resaltar. Es como agarrar el resaltador y marcar cosas, no solo en nuestra mente, sino en nuestro espíritu, para que queden bien afirmadas en nuestra manera de pensar y en el nuevo patrón de cómo vamos armando nuestra manera de pensar, creciendo y migrando en Dios. Vamos entonces a dar inicio a esta clase que, si bien en todas las clases estuvimos hablando mucho y es inevitable hablar de identidad, creo que en esta es la que más nos vamos a poner el corazón o el núcleo de la clase en identidad. Vieron que todo el verano se llama adopción de hijos, pero luego, según el enfoque de cada clase, le vamos añadiendo un subtítulo. En este caso, bueno, la primera clase fue adopción de hijos y fundamentos, la segunda fue adopción de hijos revelando nuestra madurez. Nuestra madurez. Sí. Muy bien. Y en esta, el subtítulo va a ser adopción de hijos, nuestra identidad. Declaración de la clase número 2, declaración número 1. El proceso de adopción en Cristo tiene que ver con ser colocados o establecidos como hijos maduros. Número 2. La madurez espiritual no se alcanza como un proceso de crecimiento lineal. La madurez natural se va llevando a cabo paso a paso, bebés, niños, jóvenes, adultos, con el paso del tiempo cronológico, querramos o no. Mientras que la madurez espiritual se despliega exponencialmente, no gradualmente, exponencialmente, al ser revelado Cristo en nuestro interior. Número 3. La validación paternal siempre y solamente recae en el hijo huios, el hijo que fue adoptado. Ese hijo es aprobado, soltado, enviado y puesto en escena para ser oído por otros, porque él ya posee una voz de peso que le ha otorgado la madurez alcanzada. Número 4. Se ha terminado el tiempo de la iglesia de la terapia cristiana, o la iglesia que ronda alrededor de la terapia cristiana, los eventos o el entretenimiento motivacional. Estamos en la estación en la cual Dios se ha dispuesto a formar el hijo corporativo maduro sobre la tierra. El hijo huios. 5. La madurez espiritual no se trata de una meta a alcanzar a largo plazo, como algo que nos podría llevar toda la vida a lograrlo, sino como aquello que ya se encuentra dentro de nosotros y a lo cual debemos despertarnos, tomar conciencia de, estar alertas de,
Número 6. El ritmo del avance o progreso de la madurez, espiritual por supuesto, será determinado por el lugar que le damos a la palabra revelada en nuestro interior, que es lo que hablaba Samantha recién, y al peso que ésta vaya produciendo. Ese peso va a ser el que forje nuestro carácter. Por eso la voz, a él oír, había un carácter que producía una voz. Número 7. Dios es Padre. Punto. Dios es amor. Punto. Todo lo que Él ha hecho o todo lo que Él ha creado a su imagen y semejanza, o sea, a la humanidad, tiene su ADN. El ADN de Padre y el ADN de amor. Número 8. Todo en la creación, todo ser viviente produce según su género o según su naturaleza. Semilla de tomate produce tomate. Semilla de melón produce melón. Así de simple. Semilla de generosidad produce más generosidad y contagia a otros a tener generosidad. Semilla de escasez produce reticencia, produce a veces desconfianza. Él como padre produce hijos, que luego se convertirán en padres. Él como amor produce amor y provoca que otros amen como él. Es inevitable hablar de la identidad de hijos, de hablar de Dios Padre, sin hablar de amor. Número 9. Todo lo que es generado en el espíritu debe manifestarse en la carne, en lo natural. No estoy hablando de la carne como la lujuria de la carne, sino de la carne hablando de lo natural, lo corporativo, lo palpable, lo tangible. O debe expresarse en el campo o en la esfera natural para que sea legítimo. Si no, es algo hiper espiritualoide, volátil, etéreo, pero no es algo legítimo, no es una realidad palpable y tangible. Por eso dice Deuteronomio una frase hermosa, que viviremos días de los cielos sobre la tierra. Cuando realmente podemos ver la gloria mayor del reino de Dios, veremos cada vez más la gloria de Dios manifestada cuando veamos que las realidades del cielo se viven acá en la tierra. Porque lo celestial debe ser palpado, tangible, manifestado en lo natural. Por eso el Verbo se hizo carne, Emmanuel, Dios con nosotros, Hijo de Dios, Hijo de hombre. Con esto termino las declaraciones del día de hoy, que dieron énfasis a la clase anterior, y comienzo con el desarrollo del tema de hoy. Quiero, para empezar, justamente detenerme un poco a un mayor desarrollo. A veces no me voy tan conforme de algunos puntos. Y creo que necesita más profundidad la primera declaración y un poco más de estudio porque justamente es el tópico de este verano. Adopción de hijos o adopción en Cristo. Decía la declaración número 1 que el proceso de adopción en Cristo tiene que ver con ser colocados o establecidos como hijos maduros. La adopción espiritual, o de otra manera llamada la adopción de hijos, no es igual al plano natural en el cual alguien que carece de padre, porque el padre lo abandonó, por ejemplo, o porque el padre falleció, o que tiene un padre pero que es abusivo, o tiene un padre que es irresponsable, se le otorga esa responsabilidad de, a veces legalmente en algunos países se llama patria potestad, a otro padre. Como este padre falla o como está ausente, otro padre puede tomar legalmente y adoptar a ese hijo. Hay un cambio. Y hasta a veces, si se autoriza, también un cambio de apellido. Pero en Dios, ¿saben? Esta es una gran declaración con simples palabras. Algunos pueden estar de acuerdo o no, pero les voy a dar base bíblica hoy y el lunes seguimos. No sé si alguna vez la escucharon esta frase en alguna iglesia, pero hoy se las digo. No hubo un tiempo en Dios, nunca en la historia de la humanidad, en el cual no fuimos hijos. En Dios siempre fuimos sus hijos. Lo vamos a desarrollar.
Ahora, algunos me dirán, si siempre fuimos hijos en Dios, ¿por qué hablamos de nacer de nuevo? En realidad, si vamos a estudiar profundamente lo que significa nacer de nuevo tiene que ver más, o se refiere más a la revelación o al reconocimiento de que Él siempre ha sido mi Padre. Nacer de nuevo tiene que ver más con reconocer cuál es nuestro origen. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo. Y si vamos a la profundidad de eso, y si hilamos fino, lo que Jesús le está diciendo, Nicodemo, es necesario que nazcas de arriba, del agua y del Espíritu. Ahora, Nicodemo, siendo alguien tan arraigado a las enseñanzas de Moisés, a las tradiciones y a la ley, operó en el mundo de lo natural, porque la ley o la religión opera desde lo natural. Y Nicodemo dijo, ¿cómo puedo yo, adulto, meterme de vuelta en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? El apóstol Pablo dijo, el hombre natural, es imposible que el hombre natural conozca la vida del Espíritu. Estoy parafraseando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nacer de nuevo tiene que ver con reconocer cuál es mi origen. El origen es pater, el origen es Abba, el origen es Dios Padre, del cual nunca nos hemos ido, aunque nos hemos confundido, nos hemos extraviado en nuestra mente y nuestras acciones, pero Dios es como ese Padre de la parábola del Hijo Pródigo que nunca cambió su pensamiento con respecto a nosotros, su postura de espera a nuestro retorno en nuestra conciencia, en nuestra manera de entender y en nuestra revelación de cuál es nuestro lugar, de cuál es nuestra identidad. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Dice que un día volvió en sí. No solo volvió a la casa físicamente, volvió en sí. O sea, volvió a la casa por resultado de que primero volvió en sí en su mente. Y hay muchas personas que andan extraviadas y dicen no creer en Dios o viven una vida totalmente apartada de los principios divinos, que Dios los sigue mirando como el hijo de Él, porque Dios los creó. Y si los creó a su imagen y semejanza, no puede un día Dios decir, bueno, ya no son mis hijos porque se portaron mal. Vamos a ir de a poco. Nadie se me enoje con estas teorías. No son nuevas teorías, es ir más en profundidad con la palabra. Entonces, la palabra nacer de nuevo se refiere a la revelación o al reconocimiento de que Él, o sea Dios, siempre ha sido mi Padre. Es como un despertar a esa nueva conciencia, un renacer a algo que estaba como dormido o subyacente dentro mío. Por eso dice que el Espíritu dentro de nosotros da testimonio de esta verdad. ¿Qué es esta verdad? Hijos. ¿Qué es esta verdad? Que hay un Espíritu dentro nuestro que clamaba Padre. Dios es el creador de todas las cosas. Después de cada día que Él creó en el Génesis, Él evaluó su propia obra, porque Dios es meticuloso, detallista, excelente. Lo que Él formó, lo que Él creó, Él mismo lo evaluó. Y lo aprobó. Cada día, al terminar lo que Él creó, lo aprobó diciendo que lo que había hecho era bueno. Sin embargo, cuando llegó el tiempo de crear al hombre, o a la humanidad, hombre, el concepto de humanidad, hombre, mujer, masculino y femenino, por eso digo humanidad. Él hizo una obra tan especial que él halagó su propia obra, ya no diciendo, es bueno, sino que dijo, es muy bueno. Porque ya no era solo una formación, una creación común, sino que era su obra de arte, dice el libro de Efesios. En otras versiones dice que somos su poesía, su artesanía. Estoy citando todos sustantivos que usa el libro de Efesios en diferentes versiones. No solo somos la parte muy buena de la creación, sino que Él nos llama su especial tesoro. Por ejemplo, en Éxodo 19:5 y en Malaquías 3:17. Él nunca formó al hombre como un mero o simple creador, sino que Él emprendió o asumió esa obra y fue muy cuidadoso con esa obra, con la obra de crear y formar al hombre. Fue cuidadoso en conducir la creación de la humanidad
como un proceso delicado, intrincado, como una ingeniería. Si alguien tuvo el privilegio de ser papá o mamá, las ecografías, los estudios genéticos, vieron que es intrincado, es tremendo, es algo, una creación ahí adentro precioso, divino. Como un padre, con el espíritu y corazón, Él nos creó y nos formó en ese proceso intrincado como padre, no como otra cosa. Él formó de acuerdo a quién Él es. No podemos formar algo imprimiendo nuestra semejanza e imagen, separándonos o alejándonos de quienes somos. Él nos formó a nosotros manifestando su paternidad, con el espíritu y corazón de Abba, o sea, de papá, papá querido, de padre, de creador, de propiciador, de precursor, de proveedor, de protector. Todas estas que estoy nombrando son diferentes funciones y cualidades válidas e importantes, pero siempre su identidad más profunda y la más real de tratar con la humanidad es desde el principio, desde el comienzo, la forma más real de tratar con la humanidad fue de padre a hijo. Podemos probar esto estudiando tantas cosas en su relación de amor con Adán. Hoy puedo citar 2, 3, pero podemos estudiar otras. Como por ejemplo, puedo citar una, la manera como Dios trató con Adán cuando Adán falló. Dicho en nuestro vocabulario evangélico, decimos Adán pecó. ¿Cuál fue la falla de Adán? A cualquier persona que le preguntara, y comió del fruto del árbol que no debía de comer. Nos centramos en el fruto, nos centramos en el comportamiento, nos centramos en la acción. ¿Es verdadera esta respuesta? ¿Es correcta? Por supuesto, es correcta. Dios le dijo que no comiera de ese fruto y lo hizo, y comió. Pero esa es como lo apostólico. Es correcta y certera, pero no es tan precisa ni completa. Porque no es lo que más, a Dios no le preocupó. Lo que más le preocupó a Dios no fue del fruto que Adán comió. Lo más preocupante es lo que vamos a estudiar hoy. Desde el principio, antes de que, les dejo la intriga, lo vamos a ir desarrollando ahora. Desde el principio, antes de que el hombre cayera en su desobediencia, Dios declaró que el hombre había sido hecho a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó a su imagen y semejanza. Un creador de algo no imprime su propio ADN personal, particular, original, en lo que produce, en las cosas que produce. Un creador cualquiera, un formador cualquiera, pero sí un padre. Un padre imprime su ADN en su producto, por así llamarlo, llamado hijo, denominado hijo. A tal punto que Lucas 3:38 arroja más luz a esto, confirmando que Adán era el hijo de Dios. Décadas en la iglesia nunca había prestado atención a ese versículo, pensando siempre que Adán fue la creación de Dios y que nos convertimos en hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo. No, ahora lo vamos a estudiar, ahora lo vamos a ver. El hombre siempre fue hijo de Dios porque es su imagen, su semejanza, su extensión. Por supuesto, hay un gran pero a considerarse en todo esto. Creo que sin lugar a dudas, el punto clave, acá necesito 110% de la atención de ustedes, el punto clave es el siguiente. Solamente aquellos, y acá alivio a los pastores, que dicen, entonces ¿para qué la salvación? Entonces ¿para qué el nacer de nuevo? Solamente aquellos que realmente creen, por medio de reconocer, por medio de despertarse a la realidad de Cristo en nosotros, a la realidad de la creación de Dios desde el principio hasta el fin, lo cual incluye su total obra consumada en la cruz. Consumado es, dijo Jesús en la cruz. Estos que creen
estos que han reconocido, que han despertado a su identidad en Cristo, les ha sido dado o les es dado al aceptar a Cristo el poder de convertirse en hijos. Pero no en meros hijos, sino en hijos huoyos, que eran los hijos huoyos, lo que estudiamos en la clase pasada, los hijos adoptados como hijos maduros, porque se nos reveló esa identidad en él. Y esto, vamos a ir ahora a las diapositivas, no son palabras mías, están tomados de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Este famoso versículo que se ha usado tanto para evangelizar. Y está correcto para usarlo para eso. Pero hay algo más que solo evangelizar. Dice Juan 1:12, traducido de la versión King James. Pero a todos los que lo recibieron les dio el poder de convertirse en los hijos de Dios. Aún a los que creen en su nombre. ¿Qué les dio a aquellos que lo recibieron? Lo recibieron, es algo que estudiamos en otras clases de otros años en la escuela, es el lambano. Ese recibir es abrazar, capturar, tomarlo para sí mismo, hacerlo como propio. Aquellos que lo recibieron a Cristo, que lo han hecho como propio, que se han despertado a esta identidad de ser hechos hijos de Dios, de que Cristo siempre me vio como un hijo de Dios, les dio el poder, ese reconocimiento, ese volver en sí que tuvo el hijo pródigo, les dio el poder de convertirse en hijo de Dios. ¿Qué es el poder? El poder tiene que ver con el gobierno verdadero que solo está en los hijos huoyos. La palabra poder en la etimología es la palabra exousia. En el manual lo van a tener y se escribe E-X-O-U-S-I-A. ¿Qué significa exousia? Es un poder de decisión. Libertad de hacer como a uno le agrada. Yo elijo seguir a Cristo. Es un permitir. Es un poder físico, mental, es una habilidad y una fortaleza con la cual uno es dotado, empoderado, para poseer, para ejercer. Pero miren qué lindo que también tiene que ver con esta exousia, este poder. Me encanta esta parte, la acepción etimológica número 3. Es el poder de la autoridad vista como una influencia. Él nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Ser hijos de Dios es un poder y una autoridad y es una influencia. Por eso Dios va a restaurar sobre la tierra el poder de los hijos de Dios, para que ejerzan autoridad, para que ejerzan poder, para que ejerzan influencia por donde caminen, para que volvamos a cumplir lo que Él predeterminó y deseó como padre de su hijo Abraham. Enseñar la tierra, sojuzgarla, someterla, fructificar, multiplicar. Dice, el poder de la autoridad, siendo influencia, y del derecho, privilegio, hay un privilegio que se me otorga por ser hijo. También esta exousia, que es el poder de ser hechos hijos de Dios, es el poder de gobierno o de reinado, el poder cuya voluntad, y también es un poder que manda a otros a la sumisión, a ser sometidos, a obedecer. No a un ser humano, por supuesto, sino a que la creación se someta a la voluntad de Dios. Metafóricamente, es algo que se pone bajo sujeción de una autoridad. Tiene que ver este poder con liderar. Tiene que ver también con un derecho o una señal majestuosa de autoridad, de realeza, de reinado. Tiene que ver también con una corona. Vamos a estudiar otra palabra etimológica. ¿Vieron que les dije que si se animan a estar en la escuela, mucha etimología, mucho hebreo, mucho griego? Les dio el poder ¿de qué? De convertirse. ¿Por qué muchas veces voy a la etimología de la palabra? Para sacar mitos o sacar telarañas a veces, confusiones que ustedes tienen. No, que yo primero tengo. Y me la saco de esta manera, me limpio de esta manera. Porque digo, ¿qué tal esto que no me cierra? De buscar la etimología. Y así me saco la duda. Les dio el poder de convertirse en hijos de Dios. ¿Qué quiere decir convertirse? En nuestra mentalidad evangélica o religiosa, por lo menos yo cometí el error, a veces pensamos que la palabra convertirme es, hay una reunión, una campaña evangelística,
todos los que quieren ser salvos pasen adelante y reciban a Cristo en su corazón. Y sentís que ese que está pasando adelante era como una especie de hijo de Satanás, que hacía todo mal y de repente se convierte, recibe a Cristo y va a empezar a cambiar su conducta. Dios no está centrado tanto en tu conducta como en la raíz, el espíritu que te mueve hacia hacer algo. Entonces, volviendo al ejemplo que te decía de Adán, lo más grave en Adán no fue que él comió del árbol que no debía de comer. Eso empezó antes, porque dice que la concupiscencia da a luz el pecado. Lo que primero le pasó a Adán fue oír de manera estúpidamente y no inteligentemente. En los apostólicos aprendemos a oír inteligentemente. Y si no recuerdo mal, la clase pasada hablamos de que debemos cuidarnos de lo que oímos. Adán y Eva no se cuidaron de lo que oyeron. Y dejaron meterse una semilla incorrecta. Y las semillas incorrectas dan a luz cosas incorrectas, frutos incorrectos. ¿Cuál fue la semilla incorrecta? Que la serpiente le dijo, cuando comieres de ese fruto serás igual a Dios. Pedazo de Adán. Pedazo de tonto. Si ya sos igual a Dios, ¿por qué querés hacer algo para volverte igual a Dios? Eso es religión. Si yo quiero hacer algo para ser mejor o para lograr el agrado, el amor de Dios, ya ahí fallé. Porque no se trata de hacer algo para lograr que Dios me ame más, me acepte más o me perdone más. La vida en Dios se trata de ser alguien, reconocer quién soy y no de hacer. Por supuesto que por ser alguien voy a hacer cosas que van a tener que ver directamente, en línea directa, con quién soy. Entonces, el grave problema de Adán, o la raíz del pecado, el pecado es una distorsión de nuestra identidad. Hizo cosas para probar que quizás se podía parecer a Dios o ser igual que Dios o ponerse en el lugar de Dios, cuando en realidad ya Dios lo había formado a su imagen y semejanza. Estaba dormido, lo dejó confundirse su mente, se engañó a sí mismo como el hijo pródigo. Entonces el convertirse no alude a ser algo que antes no éramos. Repito, convertirse no tiene que ver con llegar a ser algo que antes no éramos, sino que alude o se refiere a que salga a la luz o que sea revelado, que aparezca o que ocurra algo que ya es. Por supuesto, esto no lo inventé yo. Está basado en la etimología de la palabra convertirse, que en griego es la palabra ginomai, con G. Convertirse quiere decir llegar a la existencia, comenzar a ser, recibir el ser, ocurrir, suceder. Cuando habla de eventos, por ejemplo. Despertarse, aparecer en la historia, aparecer en el escenario, aparecer en escena. ¿Vieron cuando las mamás empiezan a retar? Dejaron todo tirado. Pónganse a ordenar sus piezas. ¿Qué decimos todos? ¿Qué dicen los hijos? ¿Qué dicen los papás? Llegó mamá. Bueno, así debe ser con el hijo Huoyos. Ese hijo que se le dio el poder de convertirse. Llegó, se nota que está, se revela, se manifestó. Está en escena. Entonces, todos los principios que vamos recibiendo, todas las verdades en la palabra de Dios que vamos recibiendo en el corazón, en nuestro espíritu, tienen que llegar a la consumación por medio del ser, por medio del convertirse. Están acá dentro como semilla, pero tienen que salir a su manifestación. Por eso dice Eclesiastés que Dios todo lo hizo bueno en su tiempo. Y en su tiempo, la rosa tan roja y tan hermosa, o la rosa amarilla tan hermosa en su esplendor, no tiene su esplendor en el medio de junio en Argentina, que es invierno, pero sí puede tener su esplendor en el medio de septiembre, que es primavera. En tu tiempo, en tu estación, cuando se te van revelando los principios, vas teniendo luz, vas teniendo conciencia, vas teniendo entendimiento
¿Qué pasaba con la palabra del sembrador? Vino la cosecha al 100 por 1 cuando hubo entendimiento, hubo conciencia, hubo una alerta, hubo un despertar. Todo se trata de en inglés me encanta decirlo, en inglés el convertirse es la palabra becoming, salir a la luz, aparecer. Y la palabra becoming está compuesta por dos verbos, be, que es el verbo to be, como dijo Hamlet, ser o no ser, to be or not to be, be, que es el ser, y coming, que es venir, llegar. Es cuando el ser viene. El convertirse es que el ser viene, el ser llega. Lo que realmente eres, ese origen, ese que realmente sos, llega a la escena, aparece, viene al escenario, se manifiesta, se revela. Por eso es tan importante, no es cuestión filosófica, aburrida y tediosa y pérdida de tiempo, estudiar nuestros orígenes. Estudiar nuestros orígenes aporta, solidifica nuestra identidad en Cristo. Y si creemos que Dios es Padre y nos formó como padres, tenemos que ver cómo Él nos formó desde el origen. Por eso no me canso de estudiar y de enseñar siempre el Génesis. Tenemos que saber de dónde venimos. Ahora les voy a leer este mismo versículo de Juan 1:12 según la versión de Mirror, que dice así. Cualquiera, ya vamos cerrando la clase de hoy, cualquiera que se dio cuenta, vino a la luz, se le reveló, se le manifestó, tuvo conciencia como el hijo pródigo, cualquiera que se dio cuenta de su asociación con Él, con Cristo, se convenció de que su vida original y que su nombre los define. La vida de Cristo, el nombre de Cristo me define. Como estudiamos el otro día, el cuerpo de Cristo me define. Ay, me hago un paréntesis acá porque algún alumno el otro día me preguntaba, porque publiqué esta frase en Facebook, que es una declaración de la clase anterior. La clase anterior declaramos que los miembros del cuerpo de Cristo no definen al cuerpo, sino todo lo contrario. El cuerpo define a los miembros. No es un juego de palabras, tiene una verdad escondida ahí. ¿Qué quiere decir? Que lo bueno que yo sea, o como yo me posture, o lo que yo cambie, lo que cambie Samantha, lo que cambie el pastor Guillermo, lo que cambie el pastor Elías, cualquiera de nosotros, no es que lo que nosotros aportemos suma al cuerpo, y eso va a definir el cuerpo sin mancha ni arruga. No, es al revés. Se nos tiene que revelar tanto cómo está compuesto el cuerpo de Cristo, cuáles son las características, los rasgos, las cualidades, las virtudes del cuerpo de Cristo, porque no es el cuerpo de cualquiera, no es el cuerpo de un apóstol, no es el cuerpo de un gran hombre de Dios, es el cuerpo de Cristo mismo que está acá en la tierra. La semilla de la divinidad acá quedó en la tierra. Nosotros somos parte de esa divinidad. Eso, esa conciencia, ese entendimiento, ese despertar a quién realmente somos en Cristo, ese despertar a que no solamente Cristo está en nosotros, sino que nosotros estamos en Cristo y que somos miembros de Él, va a definir mi manera de pensar, va a provocar una manera de decidir diferente y por lo tanto va a provocar y accionar, va a llevarme a comportarme de una manera diferente. Ahí expliqué un poquito más porque le prometí a ese alumno, le dije en la clase también lo voy a explicar mejor porque si un alumno tiene duda, podrían tener duda todos los alumnos y es bien importante y relevante. Vuelvo a afirmar este versículo de Juan 1:12, según la versión de Mirror. Cualquiera que se dio cuenta de su asociación en Él, asociado en Él, uno con Él, se convenció de que su vida original y que su nombre, no mi nombre, el nombre de Cristo, los define, por eso está en mayúscula. En ellos, en el nombre y en la vida original, Él refuerza el hecho que en realidad son su simiente, su semilla, sus hijos, engendrados por Él. Somos semilla de Él, somos engendrados con Él. Y Él sanciona la legitimidad de su condición de hijo. Ahora, ¿qué dice el versículo? Que aquellos que se convirtieron en una reunión, que aquellos que fueron a una campaña, que aquellos que hicieron la oración de entrega, todo eso no está mal y es necesario. No, el versículo va más profundamente. Dice, cualquiera que se dé cuenta de esta asociación con Cristo, el darme cuenta, el despertarme, el tener la conciencia y el entendimiento de esa vida que Él tiene en mí, y de que soy, y que Cristo quiere nacer en mi corazón, que Cristo está en mi espíritu, y que yo estoy en Él,
y que su nombre, su carácter, su nombre, su naturaleza, me define a mí, toda esta comprensión es un proceso salvador en nuestra vida. Es un proceso de renacer en nuestra vida en Él. Entonces, esto refuerza el hecho que en realidad somos su simiente engendrados en Él. Y por último, me encanta terminar con esto, dice que Él sanciona la legitimidad de su condición de hijo. Nuestra condición de hijos es sancionada por Cristo. ¿Qué quiere decir sancionar? Según la RAE, la Academia Española, sancionar quiere decir ratificar una ley o disposición mediante una sanción. Está la ley, pero hay una ratificación. Se le da más validez, se le da más autoridad. Un sinónimo de sancionar es decretar. Cristo ha decretado tu identidad de hijo e hija de Dios. Cristo ha decretado los lugares celestiales que has sido engendrado en Él, que eres simiente de Él, que vienes del Padre y que al Padre vas, y que no importa lo que hayas hecho, en su gracia eres aceptado. Dice Efesios que somos aceptados en el amado. En su gracia eres abrazado, aceptado, y al reconocerlo a Él como nuestro Señor y Salvador, somos transformados a la misma imagen, dice el libro de Corintios, por el Hijo, por la concepción del Hijo que ratifica eso en nosotros. Una de las mejores maneras de describir adopción es Dios estableciendo hijos. Que Dios establezca hijos es que Dios los coloca, los pone en un lugar fijo, los restaura. ¿Cuándo? ¿Cuándo los restaura? ¿Cuándo ocurre esta adopción? Cuando ellos reciben la revelación y el entendimiento de la obra de Cristo consumada en la cruz, que la garantizó antes de la fundación del mundo. El bautismo de Cristo en el río Jordán, como estudiamos un poco el otro día, en el cual el Padre suelta la voz de aprobación hacia su Hijo, es una imagen de adopción, en la cual Dios está reconociendo a su Hijo, con mayúscula, porque lo está estableciendo, lo está aprobando, lo está empoderando y Padre e Hijo se están dando cuenta de ese poder subyacente y latente en el carácter maduro y en el peso de gloria que tiene ese Hijo. El Hijo de manera similar se da cuenta de su identidad, de su postura, de su pararse en Dios, de su firmeza en su Padre. Y por lo tanto caminó en esa dimensión de Hijo, con mayúscula. Estamos hablando de Cristo, de la cual Él fue el autor y se convirtió en el autor, el pionero y el precursor de nuestra fe y de nuestras vidas. Dice la diapositiva de 1 Juan 4:17. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. No en el más allá, no en la vida por venir. Como Cristo es, como Él es, así somos nosotros aquí y ahora, en este tiempo, en esta temporada. Se nos tiene que encarnar de manera tan segura la verdad de que somos imagen y semejanza de Dios. Esa es nuestra identidad. Punto. Somos imagen y semejanza de Dios, somos sus hijos. Y debemos erradicar de nuestra mentalidad que somos su creación rescatada, o que somos pecadores con una segunda oportunidad, o que somos rebeldes corregidos o reformados. No, somos hijos a imagen y semejanza de Dios. Punto y aparte. A tal punto que somos hijos, que en nuestras miradas evangélicas, cuando digo miradas evangélicas me critico a mí mismo, porque todos somos parte de algunos errores que hemos cometido como líderes, como pastores. Yo no soy líder ahora, no soy pastor ahora, toda mi vida fui líder. ¿Qué hacemos cuando alguien comete un error o comete un pecado? Lo retamos, le llamamos la atención, lo ponemos en disciplina por el hecho, por lo que hizo. Dios no hizo eso con su hijo Adán.
Alguien que me cite un versículo en el Génesis donde Dios le dice, Adán, ahora vas a recibir la consecuencia, no puedo creer lo que hiciste, donde Dios se haya enojado y llenado de ira porque Adán comió del fruto. Lo primero que le sale a Dios Padre decir de Adán cuando él peca, lo enseñé varias veces y no me canso de decirlo. Ni bien Adán peca, ¿qué dice Dios? ¿Dónde estás, Adán? Lo digo y me estremece. Lo digo y me estremece porque entiendo que ahí en el hebreo quiere decir mucho más que ¿dónde estás, Adán? En el hebreo es como que Dios busca en la intimidad y en su corazón y se da cuenta que Adán dejó de estar donde estaba. Cambió su lugar, cambió su postura. Dios se da cuenta que hay una contaminación o algo perjudica, algo daña la comunión y esa unión tan hermosa y perfecta que tenían de padre a hijo. ¿Dónde estás, Adán, en mi corazón? Adán es el que se esconde, Adán es el que tiene vergüenza, Adán es el que tiene miedo. Y cierra su boca, se aleja de Dios. Dios sigue hablando a su hijo y le dice, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás en esa relación? En esa, ¿dónde estás, Adán? Le muestra, hemos perdido esa comunicación en el ruaj, porque Dios se movía en el aire y en el fresco del día con Adán. Adán caminaba en el fresco del día, en el espíritu del día, en la intimidad caminaba con su padre. Te he dejado de ver, te he dejado de localizar, perdí tu rastro, Adán. ¿Dónde estás, Adán, en el ruaj, en el espíritu, en el fresco del día? ¿Dónde estás en la comunión que teníamos de padre a hijo? Con esto voy a finalizar la clase de hoy. Nos queda algo que les prometí y no estoy cumpliendo. Vamos a dejar para la clase que viene. Es esto de la generación de hijos. Vamos a estudiarlo la clase que viene y es esto del generar. Recién empezamos a hablar de Génesis. Les voy a compartir más cosas de Génesis, que Génesis es el principio de todas las cosas, de un montón de leyes, de un montón de principios del reino. Nacen ahí en Génesis. Y Dios muestra su paternidad de maneras preciosas, bellas, profundas en el Génesis. Meditemos en todo esto. Meditemos en esto de que realmente la salvación es mucho más que pedir perdón por nuestros pecados. Hay que pedir perdón, por supuesto. Hay que pedir perdón siempre. Hasta cuando cometemos un error con nuestra esposa, con nuestros hijos, con quien sea. Pero se trata... El pecado es mucho más que pedir perdón. Por aquellos que piden perdón, a veces nos volvemos como el alcohólico que le dice a la esposa, te pido perdón, y realmente lo siente, pero el fin de semana que viene se emborracha de vuelta. Porque no erradicó el problema. O aquel drogadicto que hace todo el esfuerzo y pide perdón, pero vuelve a caer en lo mismo. Porque no se atacó a la raíz. Y la mayoría de las veces, la raíz tiene que ver con identidad. Es casi imposible hablar de identidad si no hablamos de padre, porque un padre forja la identidad de un hijo. Entonces, cuando queremos solucionar el problema de los comportamientos del ser humano que producen tantos estragos y tanto daño en otros, deberíamos analizar como pastores, como líderes, como madres naturales, como padres naturales, cuál es la raíz de ese problema. Si vamos atando cabos hacia la raíz, vamos a darnos cuenta que en la mayoría, o yo diría 99,99, hay problemas de identidad. Quiso intentar ser como Dios y ahí falló completamente porque ya era Dios, Adán. Y ahí comenzó a tener una confusión de quién él era. Y ahí comenzó a estar operando desde una mentalidad caída, no porque estuviera ensimismado y lleno de la maldición del pecado, sino que su mente se alienó, se alejó de quién realmente era. Y cuando me alejo de quién realmente soy, también me alejo de quién Dios es para mí, porque Dios es mi Padre. Por eso, y con esto sí prometo terminar, por eso cuando en Mateo 16 a Pedro se le revela que Cristo era el Hijo de Dios viviente, no se lo enseñó
un grupo de discipulado, la célula, ni la predicación, ni la escuela bíblica. Se le reveló, ni carne ni sangre se lo puede revelar, solo el Padre que está en los cielos. Cuando se le revela a Pedro que Cristo es el Hijo del Dios viviente, y Jesús no se había proclamado a sí mismo hasta esa instancia, ahí Cristo le revela que era Pedro, la piedra. Pedro, que en el original quiere decir un pedazo de piedra dentro de una gran piedra, que es Cristo, que es la roca. Y sobre esta revelación de roca, forjó mi iglesia. Es el momento donde Cristo nos empieza a revelar cuál es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia no es la institución, no es la denominación, no es ni siquiera, por supuesto, no es el edificio. La verdadera iglesia es aquellos llamados, la eclesía, aquellos llamados porque han entendido quiénes son en Cristo. Tú eres Cristo y tú ya no eres Simón, eres Pedro, la piedra. Sobre esta revelación que edificamos juntos, Pedro, de que a ti se te revela quién soy yo te revelo quién eres tú, con esto forjo mi iglesia. No hay manera de forjar una iglesia sólida en Cristo si no es sobre la revelación cristocéntrica. Cristo en mí y yo en Cristo. Y cuando Él se revela como Padre hacia mí, porque Cristo también, algunos llaman hermano mayor, pero Isaías capítulo 9 dice que también es Padre eterno. Cuando Cristo se revela también a mi vida como Padre eterno, se revela quién realmente soy. ¿Cuál es el problema más grave que tienen aquellos que no conocen a su Padre natural? Quieren conocer su origen, su identidad. Nosotros, al conocer este año nuestro Padre Dios como verdadero Padre, más importante aún que nuestro Padre natural, vamos a descubrir quiénes somos en Cristo. Y eso produce esa exousia que estudiamos, un poder de gobierno, un poder de dominio, un poder sin límites. Yo te diría una dinamita, que recuperamos la autoridad que siempre fue nuestra, que le delegó a Adán. Sojugar la tierra, someterla, enseñorearla, multiplicar, fructificarla. Saben, como siempre, que los amo un montón, pero hemos llegado al final de la clase. Si ustedes esperaron esta clase, hay alumnos que el otro día me decían, a las 7 estamos esperando, desesperados que empiece la clase. Si ustedes esperan la clase, no saben lo que yo espero la clase. Y lo que me pasa los lunes, no puedo dejar de pensar en la clase, me levanto, me acuesto, hago la comida, qué agrego, qué saco, qué pongo. Llegó al final de la clase y no puedo creerlo, Samantha. Gracias por todos los saluditos.